Cuando celebramos la Navidad, el Sol se encuentra a 0 grados de Capricornio, en el punto del solsticio de invierno, cuando las noches se han hecho más largas y los días cortos. Este es el momento en que el Sol se encuentra más alejado de la Tierra en todo su recorrido anual. Y en esta máxima oscuridad, en esta noche, nace la luz. Nace, literalmente, de modo natural. Hasta ese punto, la noche venía siendo perseguida, devorada. En el equinoccio cambia la situación. En el momento en que las fuerzas de la oscuridad parecen haber vencido, empieza el triunfo de la luz. A partir de este punto, parecen aumentar de nuevo las fuerzas de la luz, con lo cual los días se alargan y al aminorar las fuerzas de la oscuridad, mengua la noche, quedando en equilibrio la duración de día y noche. Los hombres de culturas antiguas mantuvieron un contacto más estrecho con los acontecimientos de la naturaleza. Festejaban de manera especial los cambios de las estaciones. Para estas culturas tenía especial significado el punto en el que, en medio de la mayor oscuridad exterior, nacía la luz y comenzaba su curso victorioso sobre las fuerzas de las tinieblas. La Nochebuena, la noche de Navidad, fue celebrada desde siempre como una noche de consagración. En las escuelas esotéricas, esa noche se llevaba a los aún no aceptados, aunque sí preparados. Allí ocurrían los misterios llamados mirar el sol a medianoche. Esta antiquísima fiesta, celebrada como la noche de consagración por todas las culturas, fue aceptada muy tardíamente como la fiesta del nacimiento de Jesucristo en el siglo IV, en el año 337, bajo, bajo el Papa Julio. Previamente, existieron 136 fechas distintas para dicha celebración. Crisóstomo escribe 390 antes y después lo siguiente, después de Cristo lo siguiente. En este día, hablando del 25 de diciembre, se fijó hace poco en Roma el nacimiento de Cristo para que los cristianos puedan celebrar sus fiestas sin ser molestados, en tanto los paganos están ocupados en sus ceremonias. Las ceremonias paganas a las que hace alusión consistían en el festejo del nacimiento del sol no vencido. Entre el día de Nochebuena y lo que hoy celebramos como la fiesta de los Reyes Magos, transcurren 13 días de Navidad. Es la temporada más importante del año desde el punto de vista esotérico. Algo más deberíamos recoger de la asignatura del zodíaco: el nacimiento de Jesucristo y de la Virgen María. Este nacimiento se celebra a medianoche del día más oscuro y de la noche más larga. Al mirar el gráfico y colocar un eje sobre el eje del día, es decir, como una línea ascendente que recorre el zodiaco en un día, vemos que en el día en el que el Sol está a 0 grados de Capricornio, o el solsticio de invierno a medianoche, en el este está la constelación de Virgo como ascendente. Esto quiere decir que exactamente a medianoche se levanta en el horizonte del este la constelación de Virgo. Esta es la señal astrológica del nacimiento de la luz a través de una virgen. El símbolo astrológico para Virgo es, si vemos más en detalle, una M y una L, relacionado con la firma de María. Esto aclara la asignatura astrológica y lo que significa el nacimiento de la luz, del portador de la luz en el periodo más oscuro del año. Aquí tenemos un símbolo muy importante: resaltar la máxima oscuridad como el punto en el que nace la luz.
Se trata de una referencia a la antigua polaridad de la luz del sol en la oscuridad que figura en el prólogo del Evangelio de San Juan. Y la luz en las tinieblas brilla. A esto siempre se refieren los alquimistas como esencial, la verdadera quintesencia. Solo se halla en el ámbito en el que los hombres no están dispuestos a mirar porque les parece demasiado sucio y oscuro. Allí, donde los hombres no van, a donde no se quieren acercar ni quieren hallar, allí se encuentra lo esencial, lo que busca la alquimia, el real portador de la luz. Este es un secreto antiquísimo. La luz no la encontramos en la claridad, sino en las tinieblas, en el punto más oscuro. Esta es la razón por la cual siempre se relaciona esta temporada del año con las ideas y representaciones mitológicas. Quizás podemos seguir ahora un poco el recorrido del Sol. Desde el punto 0 grados de Capricornio, después de Navidad, el Sol migra a través de todo el signo de Capricornio. Capricornio se asocia con Saturno, es su planeta regente, y el eje Saturno-Capricornio son fuerzas enemigas de la vida, potestad de las tinieblas y de la muerte que amenazan una vez más el camino de la luz recién nacida y tratan de devorarla. Herodes es la representación bíblica de este hecho. Es la figura saturnina que trató de aniquilar al niño recién nacido. Son ataques a la luz que, como sabemos, no logran aniquilarla. Continuando, el Sol pasa 30 días después por el signo de Acuario, conocido en las figuras mitológicas como el hombre viejo o el ángel que vierte agua. En el relato cristiano es representado con el bautismo, en lo que figura de Juan el Bautista, quien efectúa el rito de purificación e iniciación justamente correspondiente al signo de Acuario. Luego el Sol entra en el zodiaco de Piscis, periodo de ayuno desde el miércoles de ceniza. El carnaval es la época en que no se come carne, y cuando el Sol ha recorrido los 30 grados de Piscis, llega el equinoccio de primavera, el 0 grado Aries. Se encuentra un ángulo de 90 grados respecto al eje de nacimiento, lo que quiere decir que el Sol llega a, a la encrucijada de su propio nacimiento. Esta es la fecha en que celebramos la Pascua o la crucifixión del portador de la luz. En este punto el Sol, correspondientemente el Dios Sol, llega a su propia cruz y literalmente se crucifica en el sentido astrológico. Las analogías se siguen representando a lo largo del zodiaco en muchos aspectos, pero mayormente solo pueden ser entendidas para los conocedores de la astrología. Por ejemplo, Aries se relaciona con la cabeza, con el cráneo, y no es casualidad que la cruz se erigiese en el Gólgota, que se traduce como el sitio de los cráneos. Podemos llamar la atención sobre el hecho de que en el cristianismo los ritos que indican el crecimiento humano se celebran en fechas fijas del calendario solar. Son las mismas fechas cada año: 24 de diciembre, la Navidad o el nacimiento, 1 de enero, la circuncisión, 6 de enero, los Reyes Magos, etc. En cambio, los ritos de la muerte de Cristo, que contemplan la pluralidad de la resurrección y el ascenso, se festejan de acuerdo al calendario lunar. Así celebramos el miércoles de ceniza, la Semana Santa, la Pascua, el Domingo de Resurrección, Pentecostés. Estas fechas no tienen fechas fijas porque se celebran según el calendario lunar. Estas referencias bastan para el nivel astrológico de los relatos cristianos o religiosos en general. A través de ellas comprendemos mejor que sí tiene sentido celebrar estas fiestas conscientemente, porque así nos ponemos en resonancia con los eternos ritmos cósmicos. Las fiestas son los puntos que enlazan al hombre con lo que astrológicamente pasa en el cielo, y más vuelve
a aprender el hombre o adaptarse a estos ritmos del calendario, presenciándolos conscientemente si se incorpora a los grandes ritmos cósmicos. Ahora vamos a revisar en tercer lugar el nivel mitológico, que se halla en medio de los dos niveles extremos que hemos estudiado. Por una parte, el nivel histórico, que compacta la realidad y la hace más distante e incomprensible, y por otro, el nivel de los grandes ritmos astrológicos, a los que nos podemos acercar fácilmente por ser tan gigantescos. Este nivel mitológico psicológico es para nosotros el más importante, el más cercano. Traslada todo el acontecer a nuestra psique. Se refiere al aquí y ahora y renuncia a la distancia histórica, a la distancia espacial del universo. Bajo este punto de vista, la Navidad se convierte en un rito, el renacer en el espíritu del nacimiento de la luz y de Dios en nosotros. Esencialmente, solo aquí puede realizarse la Navidad, pero el nacimiento de la luz en el hombre se puede efectuar también únicamente cuando afuera hay oscuridad, es decir, cuando el hombre se aleja del mundo exterior. Se produce un proceso anterior que procede a la posibilidad de un nacimiento de la luz, antes de que renazca el espíritu en una vida humana, en el cual el mundo exterior se torna insípido y pierde los encantos que siempre tiene para nosotros. Queremos alcanzar las cosas que nos atraen y una vez las obtenemos, tratamos asirnos a ellas, pues nos parecen atractivas, estimulantes, nos convierten en hombres de acción. Luego, llega el momento en el cual estos encantos se desvanecen. Cuando lo exterior pierde su poder de seducción, las cosas se hacen transparentes, pierden su atractivo, no muestran interés. Este proceso, llamado también devastatio, es siempre una señal de que el individuo se acerca a una crisis trascendental. Visto psíquicamente, podemos decir que solo cuando el hombre está dispuesto a bajar a la máxima profundidad de su alma, cuando está dispuesto a soportar el horror de su propia sombra, cuando se decide a mirarla, recorrerla, mirar su propia negrura, sus tinieblas, solo entonces podrá experimentar en ellas el nacimiento de la luz, y la luz en las tinieblas brilla. La Navidad ocurre en Belén. En hebreo, Betlehem significa la casa del pan. Es el símbolo para nuestro cuerpo dentro del cual debe acontecer la Navidad o la Natividad. Nuestro cuerpo es el sitio exterior para el nacimiento de Cristo. Tratamos de llevar este hecho a nuestra realidad psíquica. Encontramos en primer lugar a María, la Madre Virgen que está embarazada. La mayoría de los hijos de Dios nacieron de una madre virgen y sus nombres están emparentados lingüísticamente. La madre de Bacchus se llamaba Mirra, la madre de Hermes, Mirra o Maya, la madre de Buda, Maya, y la madre de Cristo, María. María, Maya y Mirra tienen la misma raíz lingüística, mare, el mar, mater, la madre, materia, la materia. Esta base común en cuanto a la lingüística nos muestra que representan en esencia las madres de los hijos de Dios. Por un lado, está la conexión de María con la materia. La materia es lo exteriormente visible, donde se encuentra encerrada la luz. Esta luz es invisible a primera vista, tal como María lleva encerrada escondida en sus entrañas a la luz de Cristo, la luz de Dios. María es visible, pero la luz no. Es decir, la materia, lo externo, las formas de expresión son visibles, en tanto que la luz propiamente dicha, la que se encuentra atrapada dentro de la materia, no es vista sin antes no es liberada. Podemos llevar estas analogías al mundo físico cuando pensamos en los combustibles como los portadores de energía. Pensemos en el elemento carbono. El carbón es exteriormente negro,
pero puede transmutarse en luz o incluso en diamante. Por otra parte, existe una conexión etimológica entre las palabras agua y mar. El mar es agua. En la mitología cristiana, María fue llamada Stella Maris, la estrella del mar. Igualmente encontramos una conexión entre el manto azul de María y las estrellas, relacionado con el azul celeste y el azul del mar. Y el color azul pertenece de por sí, como símbolo, a un calor pasivo y receptivo. Todos estos son símbolos para el principio de lo receptivo, de lo pasivo. Es así como el agua, que no tiene nada de expansiva, se caracteriza por causar impresión, por ser receptiva. Y así la luna siempre ha sido la expresión de lo femenino, de lo psíquico y receptivo. Si pensamos en las diosas de la luna, a las que pertenece María, vemos que en las imágenes cristianas, María casi siempre aparece colocada en medio de una luna o con una media luna. Así llegamos a una cadena simbólica significativa. Agua, psique, luna, feminidad, madre. Encontramos en el Apocalipsis, revelación de San Juan, que se dice de María: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta referencia a la luna significa, una vez más, que la luna es receptiva como cuerpo astral. No emana energía como el sol, sino que la recibe. Depende del sol para estar iluminada. No hace más que reflejar en sí la luz del sol. Desde la antigüedad es el símbolo de lo receptivo y por lo tanto de la psique, del alma. En el hombre, el alma es el elemento impresionable, receptivo, el principio pasivo, femenino, en contraste con el principio varonil, el espíritu, que es activo, dador o emanador. Entonces María es ante todo nuestra alma. Además, se insiste en que es virginal. Este principio no es nada fácil de entender. La virginidad, al estar inmaculado, es un símbolo del eterno, es un símbolo del presente. Veamos este concepto a través de una imagen. El vuelo de un ave en el cielo no deja huella. Aunque vuelen muchas aves por el mismo espacio celestial, nunca se mancha. Siempre permanece limpio, siempre está inmaculado. Así vemos que las huellas serían las marcas del pasado, que es siempre una simple huella. El vuelo del ave no deja huella y por tanto el cielo no permite que el pasado aparezca. Así, el cielo es siempre el presente. Siempre se mantiene fresco y nuevo. No puede ser manchado. Se es siempre virgen. Asimismo sucede en la vida real. La vida real y el mundo verdadero son constante presencia, nunca pasado o futuro. Todo lo pasado es irreal, como lo son las huellas de las estrellas. Resulta entonces que el cielo, en el que no hay huella ni mancha alguna, es el regazo virginal de María. La virginidad es la expresión de la presencia absoluta y como tal es un reto para que liberemos nuestro interior de las huellas, para que soltemos el yo, el ego, que representa la huella del pasado, con el que siempre nos identificamos. Todo el tiempo durante el cual nos identificamos con el yo nos impide abrirnos a ser iluminados por la luz divina. Nuestra individualidad deja huella. Estamos manchados, con mácula por el pasado, por el recuerdo. No es inmaculada ni virginal, ni está en el aquí y el ahora. El reto para nosotros es llegar a liberarnos de la ilusión del tiempo, liberarnos de los recuerdos, para que llegara a ser totalmente presente, inmaculados y vírgenes. Otro requisito primordial
Para que logremos este objetivo en nuestro fuero interno, debe ser nuestra disposición y disponibilidad de abrirnos al cielo para hacer posible la encarnación de Dios. Al estar conformes y de acuerdo, se cristaliza la contestación de María al ángel, cuando éste le anunció que recibiría un hijo y que fue expresada en estas sencillas palabras. He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Esta es una expresión de conformidad, de estar de acuerdo, de abrir el alma, que es tan difícil de lograr. Cuando el hombre aprende a estar conforme, a estar de acuerdo, a comprender todo lo que es, cuando aprende a abandonar sus resistencias individuales, entonces el hombre está preparado y permite que descienda la luz divina y se descubra su verdadero ser. Entonces están dadas las condiciones para su renacimiento. María es la ilustración del alma del ser humano, del ser receptivo como el regazo. Hay dos citas del cristiano del maestro Eckhart que nos demuestran que no hemos exagerado al equiparar a María con el alma humana. El maestro dice, el Padre dice la palabra en el ser, y al nacer el Hijo, toda alma llega a ser María. Y en otra cita expresa, María es bendecida no por haber llevado a Cristo en su cuerpo, sino por haberle dado a luz en el Espíritu. Y en esto, cada quien puede llegar a ser igual a ella. Al costado de María se encuentra José de pie, que traducido literalmente significa aquel que debe añadir. Y José es significativamente un carpintero, un constructor de las formas. Esto nos hace recordar al gran constructor de los mundos, sinónimo frecuentemente empleado para denominar al Dios Padre. Ese término se debe a que Dios Padre es la expresión del principio del Espíritu, capaz de crear y realizar formas. Así, José el carpintero es el representante terrenal y concreto del principio del Espíritu que llamamos Dios. José es la fuerza creativa del Dios creador. Con ello es la expresión del presente, del acontecer terrenal. Igualmente, como es carpintero, se relaciona con la madera que proviene del árbol, tema central de la tradición cristiana. El árbol comienza su historia en el paraíso, como el árbol del conocimiento, y del mismo árbol del conocimiento se erige posteriormente la cruz en el Gólgota, obedeciendo así a la mitología. Y José el carpintero se relaciona con este árbol, el cual representa para el cristianismo un signo bien determinante. En medio de las figuras de María y José está tendido el niño Cristo, aquel niño Dios alrededor de quien gira toda esta historia. Él es el principio divino, lo real y verdadero dentro de nosotros, la chispa divina, el sí mismo, la luz divina, el logos. Todos estos nombres son distintas denominaciones que se dan al núcleo, a la esencia que se consigue solamente en el hombre, en su conciencia. Mientras el hombre busque su esencia fuera en el exterior, nunca la encontrará. Como se mencionó antes, Cristo no es un hombre, es la expresión de un estado de conciencia. He aquí el punto central que nos ocupa, el nacimiento del Cristo perenne, de la luz eterna dentro de nosotros, del niño Dios, del nacimiento del niño en nosotros. El niño Cristo quiere nacer cada año de nuevo en el alma humana, como en María. Quiere renacer como el germen de Dios. El nacimiento de Jesús ocurrió en un establo, que probablemente era una cueva. En aquel tiempo la mayoría de los establos se hallaban en cuevas. Visto tradicionalmente, la cueva es un lugar de iniciación y varias iniciaciones de la época se hacían en cuevas. Aquí se esconde otro simbolismo. El acontecimiento tiene lugar en el día más oscuro del año y a la hora más oscura del día, a medianoche.
más aún bajo la tierra. Nos encontramos de nuevo con la indicación de que la luz verdadera, lo espiritual, lo que no es terrenal, solo se encuentra en la profundidad, no arriba en la superficie. Por esto muchos hijos de Dios nacieron en cuevas, entre ellos Mitra. En la cueva de Belén volvemos a encontrar los 4 reinos de la naturaleza. El reino mineral, representado por las rocas, el reino vegetal, por el follaje y el heno, el reino animal, por la mula y el buey, y el reino humano, por María y José. Si abstraemos el significado de la cueva y lo representamos con formas más usuales, nos llama la atención que hoy en día todos los nacimientos se hacen representados en el pesebre con establos viejos, decaídos. Si estudiamos la casa intacta, no decaída, que es su polo opuesto, podemos entender esto mejor. La vivienda del hombre, que no está deteriorada, se relaciona con la realidad psíquica y representa el área del retraimiento del hombre, el lugar de aislamiento, donde se retira, se protege, se esconde y esconde su yo, su ego. Pero un ser que todavía se esconde entre los 4 muros del yo, que cierra bien todos los puntos de entrada para que nada lo penetre, donde todo está bien sellado, no puede existir un lugar para el nacimiento de una divinidad. Para que esto ocurra, hace falta que se desmorone la casa, que se derrumben las barreras, que se desintegren las formas, que la casa se vuelva penetrable y receptiva. Este es el verdadero significado del establo desplomado. Antes de que surja algo nuevo, deben quebrantarse las viejas formas, los viejos moldes. Lo verdadero, lo creativo, requiere siempre el sacrificio de las formas preexistentes. Si no se borran los patrones viejos, no puede surgir nada nuevo. Visto desde la psique humana, primero el hombre tiene que pasar por el caos para luego alcanzar nuevas estructuras. En este contexto, el establo se opone al albergue, que es una casa intacta, en donde no hay lugar para que nazca Dios. El albergue está lleno de pretensiones, deseos egoístas e impulsos del hombre que no dejan espacio para un acontecer divino. Asimismo, el establo aloja animales inconscientes de quienes no pueden surgir resistencias, pues no existe la limitación del raciocinio, de lo mental. Los 3 patronos que representan las funciones del pensamiento, el sentir y el querer, en su nivel no redimido, no superado, indican su actitud de flanquear la entrada. Analicemos ahora a los otros 2 grupos de personas que se colocan en el pesebre, los 3 reyes magos y los pastores. Ambos van camino a la adoración y veneración del niño. Los 3 reyes magos son sabios, sacerdotes, magos y astrólogos, que representan a la sabiduría y la dignidad, pero son paganos, no judíos. Pastores, representantes del campesinato simple, sí son judíos. Conjuntamente simbolizan en sí la veneración de toda la humanidad, judíos y no judíos, de dignatarios e intelectuales y de la gente más sencilla y humilde. Representan a la vez a 2 grupos humanos polarizados, o vistos de otro modo, a las 2 fuerzas en el ser humano. Por una parte, los hombres intelectuales y por otra, los hombres de corazón. En el nivel simbólico se aclara la polaridad. Los 3 reyes magos son 3 líderes, 3 personalidades que son guías, que llevan corona. La corona es la expresión de sus caminos de iniciación. Han recorrido escuelas esotéricas, enseñanzas tradicionales, y por lo tanto se han ganado y merecido sus coronas. Son auténticas. La corona es el símbolo para el reino que adquiere el hombre mediante su trabajo consciente. Es la expresión de que se conecta con el reino de más arriba, que los reyes magos se han ganado con su esfuerzo conscientemente. Este reino es llamado Keter, la corona, por los cabalistas, y en yoga recibe el nombre del reino de las 7 hojas o el loto de los 1000 pétalos.
como llaman al séptimo chakra, corona. Al crear la unión con el cielo, el hombre adquiere el derecho o ponerse la corona, que es una corona verídica, abierta por la parte superior para que entren las fuerzas superiores. La corona es la expresión de la conciencia superior que se ha adquirido, como lo hicieron justamente los tres Reyes Magos, y por ende no se la tienen que quitar delante del niño, en contraste los pastores, que sí se tienen que quitar, obviamente, lo que les cubre las cabezas, los sombreros, que no son coronas. Los tres reyes dan la espalda al mundo terrenal, viven alejados de lo mundano y se acercan a las estrellas, que constituyen su elemento. Estudian las estrellas, su recorrido, los símbolos que les son familiares, porque los han recorrido en un aprendizaje consciente. Están instruidos en la magia. Así, le regalan al niño frutos del conocimiento, objetos simbólicos como el incienso, oro y mirra, que son la expresión de los tres reinos espirituales. Expresión también de la triada cuerpo, alma y espíritu. Los pastores son totalmente distintos. Son gente sencilla, que custodia y no son dirigentes. Ellos cuidan animales inconscientes, por lo que custodian el reino inconsciente de la vida sencilla, ligada a la naturaleza. Los pastores no han leído nada sobre las estrellas, ni se han detenido a observarlas. Viven cerca de la tierra y lejos de las estrellas. Por faltarles aprendizaje en el ámbito espiritual, no soportan una confrontación directa con lo espiritual. Es por ello que cuando aparece el ángel anunciándoles al niño, deben cerrar los ojos por lo deslumbrante de su luz. En estas condiciones, cuando van a adorar al niño, no le ofrecen los alimentos del espíritu, sino los de la vida, leche, frutas, lana, cordero. Pastores y reyes son guiados por signos muy diferentes. Los reyes magos por una estrella, un símbolo abstracto de expresión del conocimiento astrológico, cósmico y astronómico, que solo significa algo para los instruidos en la materia. La estrella solo puede conducir a los espiritualmente despiertos. Solo puede develar una señal a los hombres conscientes. A los pastores se les aparece un ángel que les habla de símbolos concretos al decirles: y esto tengan como seña. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Se dice de los reyes: vinieron a venerar y a santificar. Y de los pastores se dice: vinieron a ver qué había sucedido allí. El camino de los tres reyes magos conduce por 13 noches desde la Nochebuena hasta el Día de Reyes. Este es el mismo camino de los pastores a los reyes, del nivel inconsciente al consciente, del camino de Jesús, hombre, al de Cristo Dios. A veces la estrella desaparece y los reyes tienen miedo de perderla. El miedo a perderla y volverla a encontrar simbolizan la lucha, la búsqueda del hombre por la comprensión. Sin embargo, poco antes de alcanzar la meta, la pierden y tienen que reiniciar su búsqueda. Es entonces cuando acuden a los pastores a preguntarles: buscamos al niño, lo cual se puede interpretar como buscamos al yo superior. Y llegan los hombres del corazón, que guían el último trecho hasta el pesebre. Este es un bello símbolo que no deberíamos olvidar. El camino de la mente lleva muy lejos, lleva a la creación de la corona, lleva cerca de las estrellas, lleva casi hasta la meta, pero nunca realmente hasta el pesebre, porque para lograrlo tienen que aunarse todas las fuerzas, las del corazón, las inconscientes, las cercanas a la naturaleza, las del instinto y las intelectuales.
Cuando se unen las fuerzas de la cabeza con las del corazón, cuando reyes y pastores están juntos, es cuando puede haber natividad. Resumamos las figuras que hemos representado en nuestro pesebre simbólico y procedamos a ordenarlas en tres grupos: cuerpo, psique y espíritu. Encontramos imágenes típicas del cuerpo, como José el carpintero, el creador de las formas, y también los pastores, que pertenecen al ámbito del cuerpo. Imágenes típicas del alma o psique, como María, en primer lugar, simbolizando el alma ánima. A su lado los tres anfitriones, como expresiones de las fuerzas no purificadas del espíritu, que hacen peligrar el nacimiento del niño por su egoísmo no depurado y pereza, pues no quieren poner su casa a disposición de María. Del otro lado, encontramos las actividades redimidas del alma, representado por los tres reyes magos, que simbolizan a Sattva, Rajas y Tamas en su forma depurada. Si diéramos color a estas figuras, tendríamos a María vestida de azul. Las funciones no depuradas del espíritu en varios colores escandalosos, representados por los anfitriones, y a los tres reyes magos en amarillo, azul y rojo, los tres colores primarios. Queda el niño como un símbolo del principio del espíritu, aún dividido por su polaridad, que de un lado tiene Herodes, símbolo del principio espiritual negro, del rey falso, cuya corona está cerrada por la parte superior. Es el que persigue al niño, y en oposición de polaridad a este, del ángel blanco, el principio espiritual de purificación. Este cuadro presenta en forma sistemática en José y en los tres pastores a cuatro imágenes del cuerpo. Lo que para quien conoce algo de los números, sabe que el 4 es el número de la materia, el principio terrestre. Hay 7 figuras del alma, psíquicas. María, los tres anfitriones y los tres reyes magos. Consideren el 7 número de chakras en la clasificación clásica de los planetas. Ha sido desde siempre el número del alma. Y finalmente, encontramos las tres figuras del espíritu: el niño, Herodes y el ángel. El 3 es el número del espíritu, de la tríada divina. Si sumamos las 4 figuras del cuerpo, más las 7 figuras psíquicas, más las 3 figuras espirituales, tenemos un total de 14 figuras sumadas. De lo cual, por gematría, 1 más 4 nos da 5. Y el 5 representa el número de Cristo, que es también llamado el número del hombre. Confiamos en que estas reflexiones hayan ayudado en alguna pequeña medida a comunicar la impresión que tiene la natividad, que se puede sacar desde su distancia histórica, y rellenarla con un contenido que nos haga sentir que si no surge la Navidad dentro de nosotros, en realidad la Navidad no existe. Que la Navidad es cada año un reto para llegar a la meta principal: el renacimiento del espíritu del niño Cristo, la unión del hombre con lo que esencialmente constituye al ser humano y es su verdadero germen. No importa el nombre que se le dé según las distintas culturas y pueblos. Puede ser niño Cristo, el yo superior, el germen, la luz, la chispa divina. Todos no son más que sinonimias. Lo que importa es su significado. Encontrar esa luz, hallar esa luz, es la meta y tarea de cada ser humano. Y esa luz solo la puede encontrar cuando él mismo se encamina y cuando está dispuesto a trabajar para que su conciencia se eleve y entiende el acontecer de la natividad en su fuero interior. Modificado
de Thorwald Detlev en 1995.